Muy buenas tardes, señoritas jóvenes. Ya hemos repasado dos de las cuatro grandes áreas que en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se manejan en función al desarrollo de la psicología vista, entendida y comprendida como una ciencia, y que pues obviamente ha fortalecido de una forma realmente importante el desarrollo de ustedes de generaciones anteriores, pues para que se comprenda qué es lo que estamos haciendo en cuanto a la formación de profesionales de la psicología se refiere. El día de hoy vamos a dar la introducción al tema de la llamada psicología social, y sí quisiera iniciar con un comentario que de verdad considero es sumamente pertinente hacer, porque yo les puedo asegurar, así como varios autores, que toda la psicología que se vea en el mundo es una psicología de corte o de tipo social, incluido el conductismo, incluido el psicoanálisis, incluido el cognoscitivismo, todas las ramas de las áreas clínicas, de la salud, educativas. Toda psicología es una psicología social por una sola razón. El ser humano es un ente social. No se puede ver ni se puede entender a sí mismo desde fuera de una sociedad. De hecho, la sociedad es lo que nos construye, lo que nos constituye, lo que nos humaniza, lo que nos va socializando no solamente en función de relaciones interpersonales, sino también en función a conocimientos. Nosotros, y por ejemplo era lo que no recuerdo con quién de ustedes platicaba el día de las presentaciones de la psicología educativa, cuando decías que bueno, todo lo que nosotros hacemos está basado en la imitación. O sea, incluso muchas cosas de las que pensamos, de las que sentimos o de las que empezamos también a veces a reproducir involuntariamente, pues están obviamente generadas a partir del contacto social. Esto de verdad que es fundamental entender porque nosotros somos parte de ese desarrollo. Nosotros no podemos entendernos fuera de un entorno social. De hecho, no solamente es nuestra historia, nuestro nombre o nuestro apellido lo que nos constituye, sino también la manera en la que cómo nos vamos percibiendo y nos vamos presentando a los demás, ¿vale? Es por eso que la psicología social cuenta con una dificultad para definirla, porque en realidad pues la gran diversidad del campo del estudio de la psicología social pues es todo lo humano, ¿no? Existen otras áreas o saberes del conocimiento humano como la antropología, la sociología, obviamente, pero pues que tienen diferentes percepciones o aristas encontradas con relación a qué es lo que se puede desarrollar. Un ejemplo de ello es lo que se comenta, o sea, se estudia lo social desde el hombre o al hombre desde lo social. Ahí encontraríamos la diferencia, por ejemplo, entre la psicología social y la sociología como tal, o la sociopsicología, que es propiamente el estudio de todos estos fenómenos y cómo se caracterizan y cómo nos van haciendo a nosotros parte importante del desarrollo de nuestras funciones como seres humanos. ¿Ok? Otro problema también que existe es que va cambiando de una manera exageradamente rápida. ¿En qué sentido? En que todo el mundo, o sea, todo, ahorita está cambiando. Prueba de ello es esta pandemia que mucha gente achaca a que fue más generada por una cuestión de tipo comunicacional o de tipo informativo, que se desatan miedos, vamos a hablar de cuestiones relacionadas también, por ejemplo, a las histerias colectivas, a las crisis colectivas en cuanto al manejo de información se refiere. Esto quiere decir que el cambio también va en función a crisis, o sea, cada que se presenta una crisis, como lo habíamos explicado en clase, se está presentando un cambio. Crisis es cambio y este cambio va a demandarnos de una manera mucho más precisa formas de interactuar, de actuar, pero también de explicar qué es lo que sucede. Por ejemplo, ahorita con algunos compañeros profesores estamos pensando organizar una evaluación desde la psicología de la salud, desde la psicología social y desde la psicología organizacional, todo este fenómeno aquí en nuestra región y cómo impacta, ¿no? Que de repente un día llegues a tu trabajo y te digan que ya no puedes trabajar. Ajá. O cómo nos vamos a insertar, lo platicaba hoy con el profe Gersain, con el profe Iván Cádiz, cómo nos vamos a insertar en esta llamada nueva normalidad, o sea, desde una construcción o una constitución social de lo que es el trabajo, cómo vamos a desarrollarnos y a relacionarnos a partir de un antes y un después, que es la pandemia. Por otro lado, bueno, también es cierto, existen las comprensiones que se hacen sobre lo que la gente piensa, lo que la gente siente y cómo se comporta. Y esto lo relacionamos también a la visión que tenemos de la psicología. La psicología es el estudio de la forma de pensar, más la forma de sentir y como resultante la forma de actuar del ser humano. Si el ser humano, un grupo de seres humanos piensa o está en el entendido de que tiene miedo porque
no sabe si puede o no enfermarse de este virus, pues entonces el miedo, el pensar que puede estar en riesgo, genera un sentimiento de inseguridad, un sentimiento de ansiedad, un sentimiento de desesperación, y que obviamente conjugado uno y otro, pues va a detonar en conductas pues peligrosas para sí mismo o para sus demás compañeros de vida, ¿no? O compañeros de trabajo. El prueba de ello es la explicación social que se da pues digamos, fenómeno social que ha ocurrido aquí en Tula, desafortunadamente en el Hospital General, donde dos personas han intentado, una con éxito, pues terminar con su vida al enterarse o al saberse portadores de este virus. Entonces, vamos a hablar no solamente de algunos psicólogos como Henri Pichon-Rivière, Wilfred Bion, sino también de sociólogos que nos han aportado cosas muy interesantes a esta parte de la construcción social, que más adelante vamos a ver. Y prueba de ello, por ejemplo, es un tema que traigo entre manos, que tiene que ver mucho con el proceso de las fake news. O sea, ¿por qué al ser humano, por qué a tu tía Lucha o por qué a tu tía Mari le es más fácil creer una fake news? Que incluso, vamos, sin ser conocedor o sabedor, experto en un tema, la gente tiende a creerlo más o mejor o incluso más rápido que una noticia como tal. Por ejemplo, ¿no? El que si el COVID ahora fue creado en un laboratorio en China y China quiere dominar el mundo. O sea, el miedo, la ignorancia, pero sobre todo la pobreza y la poca capacidad de análisis que tienen un número impresionante de seres humanos. No digo en México, digo en general en todo el mundo, pues genera también esa parte. El estudio de lo social nos explicaría no solamente el cómo y el por qué se dan las cosas, sino qué otras ventajas pudiéramos nosotros tomar para evitarlo, ¿no? Y enseñarle a la gente a no creer en una mentira, aunque esta pues obviamente resulte más atractiva. En fin, en este caso, la psicología social también tiene un rigor científico. Se habla de una ciencia social desde Emilio Durkheim, desde el mismo Augusto Comte, cuando se entiende que la serie de métodos ordenados, sistematizados, para ser precisos, objetivos y sobre todo no caer en las voces dogmáticas de algunos grupos, sino el escepticismo y la repetición de un hecho para que pueda comprobarse, pues nos ayuda a entender que no siempre es fácil encontrar esto en un tema social. La psicología social en general está, como la psicología bien lo dice, centrada, puesta y dividida en el estudio de las personas. Ahora, entendiendo que éstas se encuentran en diferentes entornos sociales, culturales, históricos, económicos, demográficos, y que también pues hay que explicar esos factores desde su propia naturalidad o desde su propio origen. Es lo que yo de repente tengo como mucha bronca, mucha crítica. Yo no puedo entender que una crítica social que se hace, por ejemplo, comparativos entre Finlandia o Noruega o Suecia con México o América Latina, pues aunque somos seres humanos, compartimos una especie, en realidad nuestras condiciones que acabo de mencionar, pues en nada llegaran a parecerse. Ajá. Y no porque sean peores o mejores, sino simple y sencillamente son distintas. Yo no puedo comparar lo que sabe un niño de primero de primaria de Canadá con lo que sabe un niño de primero de primaria en México, no porque sea más o menos o más rico o más pobre lo que sabe uno u otro, sino por las comparaciones que se estiman en función a las distancias sociales, económicas, políticas, geográficas, demográficas, climatológicas, etcétera. Entonces, ese comportamiento es lo que nosotros debemos analizar. Por otro lado, también es cierto, quiere decir que si bien es similar a la sociología, no forma como tal parte de la sociología, es una rama de la psicología enfocada en el actuar, en la explicación del actuar de las personas, ¿no? Se trata de entender cómo las personas reaccionan, sienten, creen o generan recuerdos o inferencias respecto a otras personas. Algo que yo, por ejemplo, les digo a muchos de mis alumnos es la idea que alguien se crea en función a lo que alguien dice de alguien más, ¿no? El chisme, el mito, la mala influencia, ¿no? La mala intención de hablar de alguien más, pues obviamente se da no solamente a nivel interpersonal, sino también se da a un nivel, por ejemplo, histórico, ¿no? Para mucha gente Napoleón fue un monstruo, para otros fue un gran líder, para otras personas Adolf Hitler fue un asesino y para otros fue el constructor
o el reconstructor más bien de un país devastado por una guerra anterior a la que después se generó. Entonces, como decía Unamuno, no nada es verdad, nada es mentira, sino que todo depende del cristal, de la óptica con que se mira. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Pues entender que el comportamiento de los seres humanos está regido en general no solamente por la parte subjetiva, sino también por la parte social. 5 factores específicos que son las acciones y las características que poseen otros, los principales procesos cognitivos, la variabilidad ecológica que hay, la influencia del clima, de la temperatura, ¿no? El contexto cultural, lo que está de moda, ¿no? Por ejemplo, la discusión. Muchas personas critican ciertos tipos de música, ¿no? Por ejemplo, el rock and roll en los 60s, la disco, el fiebre disco en los 70s, el pop anglo de los 80s, pero de repente pues todo genera una crítica, un amor-odio entre cada una de esas perspectivas. ¿Por qué? Porque la gente que no gusta o no disfruta de determinado tipo de música, quizás porque lo ve desde su propia óptica, ¿no? Yo no te puedo decir que a mí me gusta, por ejemplo, el trap, pues si yo soy como más de los 90s, ¿no? Yo no te puedo decir que me gusta la salsa si yo no me crié en un ambiente en donde se escuchara ese tipo de música. Entonces, el que te guste muchas veces depende de lo que los demás te dicen que tú creas que debe de gustarte, o lo que a ti te gusta ponerte o usar o vestirte, depende en gran manera del entorno con el que tú te estás creando, confiando tu propia opinión. En este caso, por ejemplo, William McDougall fue el primero en escribir el concepto de psicología social, dado que creía que el comportamiento proviene de tendencias o instintos innatos. Y esto contradice un poco o mucho lo que decía nuestro psicólogo de base, que es John B. Watson, que él decía que nada está en la influencia. O sea, la genética tiene que ver con cuestiones físicas, nada con cuestiones heredadas, aunque si bien es cierto, pues algunas características físicas te remiten a ciertas características sociales que pueden formar parte del entorno social en el que te desenvuelves. Por otro lado, Floyd Allport sostuvo que el comportamiento social proviene de factores tan diferentes como la presencia de otras personas y sus acciones específicas, y cómo estas acciones repercuten o tienen una influencia en otras personas, ¿no? Por ejemplo, la manifestación de determinadas conductas en Europa para protestar con un tipo específico de chaleco, y cómo eso se trae o se traslada o se tropicaliza, por ejemplo, América Latina, y cómo se va entendiendo una revolución desde diferentes aristas. Y esto pasó apenas hace unos meses, como bien pudiéramos explicarlo hace más de 200 años, en las guerras de independencia entre el siglo XVII, final del XVIII, principios del XIX, en toda América Latina. El concepto mismo, por ejemplo, de libertad era muy diferente en Bolívar como en Morelos, ¿no? Querían ser libres de España, pero seguirse rigiendo bajo un sistema monárquico, o generar un sistema democrático fuera o alejado de cualquier cosa que tuviera que ver con España, aun cuando el concepto, la búsqueda de la libertad, fuera exactamente la misma en un concepto de espacio y tiempo determinado. Esto quiere decir que después de la Segunda Guerra Mundial, la psicología social creció exponencialmente, sobre todo en críticas sobre la influencia y los grupos de influencia. Esto es algo bien interesante. El problema, por ejemplo, de la influencia y del miedo, ¿no? La teoría de la disonancia cognitiva que estudiamos a mediados del semestre de Leon Festinger, en donde hablaba de que todos los seres humanos no les gusta la incoherencia y por lo tanto se esfuerzan en reducirla, aunque en realidad muchas cosas que pudieran resultar incoherentes son las que son más fáciles de creer. O el efecto Dunning-Kruger, del cual también hablamos en clase, en donde pues porque a la gente le gusta hablar más de lo que no sabe y menos de lo que puede llegar a saber un poquito más. Esto tiene que ver con la influencia y sobre todo la eliminación de la incoherencia. Ya en la década de los 70s y los 80s hubo una atribución más fuerte a que las causas del comportamiento actuaran de manera general, específicamente en cuanto a diferencias de género, la discriminación sexual, la llamada psicología ambiental, perspectivas cognitivas, la exportación de un conocimiento que trata de aplicar hallazgos y principios de la psicología social a la función de la solución, ojo, de problemas
prácticos. Hay mucha psicología que solamente se queda en lo explicativo, en lo descriptivo, pero que no da una respuesta o un método que sirva para solucionar problemas. O sea, yo he estado viendo foros o grupos o incluso congresos en donde hablan de la pobreza, pero pues desde otra forma o visión de la pobreza, ¿no? O sea, de repente es como muy complejo el reproducir el pensamiento, el sentimiento y la acción cuando solamente te conviertes en un crítico de algo y no formas parte de la solución. Eso es algo que la psicología le ha tratado como que mucho de quitarse de encima, ha tratado mucho de evadir, pero que desafortunadamente solo se queda en el diálogo explicativo y nos podíamos pasar 4 o 5 horas hablando de los problemas del neoliberalismo, de los problemas de la pobreza, de los problemas del hambre, pero ¿qué es lo que estaremos generando para reducirla, no? Esto obviamente ya en el año 2000, hace 20 años, las predicciones que se hacen sobre la psicología social es que se habla de una pluriculturalidad, de una multiculturalidad. Después de la Segunda Guerra Mundial se intentó, sobre todo por parte de Occidente, de los Estados Unidos, como el de hermanar a la humanidad, que no hubiera fronteras, por decirlo de alguna manera, aunque desafortunadamente pues era el país que más las marcaba, las hacía presentes en la mente de la gente. Y un ejemplo de psicología social o de estudio social fue la guerra de Vietnam. Si tú lo buscas o lo analizas históricamente, Estados Unidos, tanto por pérdidas humanas como por pérdidas de recursos materiales, fue el gran perdedor de una guerra que pues nadie le había tenido que haber invitado. Él solito llegó, se puso en guerra con Vietnam y desafortunadamente pues perdió. Digo, desafortunadamente para ellos, pero ellos tenían que idearse una victoria. ¿En dónde se idean esa victoria? En las películas. ¿Cómo? Con Sylvester Stallone, la película de Rambo, que a lo mejor es una película que muchos de ustedes no han visto, pero por ahí pudieran investigar. O todo este como cine de los 40, 30 a 50, por ejemplo, vamos, los mismos Avengers, ¿no? La gente del DC Comics, de Marvel Comics, Estados Unidos, 60, 70, 80, 90, salvaba al mundo en las películas y desafortunadamente vemos, por ejemplo, en una crisis real como es esta pandemia, pues Estados Unidos se quedó pues más que pasmado, no solo recibió el golpe por toda esta mala interpretación que hacen de una realidad objetiva de la cual pues desafortunadamente no siempre son como los grandes vencedores, ¿ok? Se usa un método experimental en la psicología educativa, ¿sí? Primeramente se debe tener un objetivo claro y bien delimitado. Manejar variables, recuerden, nosotros trabajamos dos tipos de variables más una variable dependiente, la que nosotros no podemos controlar, una variable independiente, que es la que podemos controlar y que va a intervenir en la variable dependiente, y una variable extraña, una variable que de repente pues nunca consideramos y puede aparecer, es como el error causal, el error sistemático en algunos estudios. Esto tiene que ver también con una manera como un poquito más precisa de hacer a la psicología social una psicología más práctica, no solamente una psicología que avienta el rollo, que avienta el choro, que te dice que sí por aquí, que sí por acá, sino que cambia la realidad en función a trabajos específicos en zonas específicas, sobre todo en función a las relaciones causa-efecto, ¿no? Lo que decíamos, la variable independiente, el tratamiento que controlamos, la dependiente, el fenómeno que se da como efecto-resultado, y bueno, pues obviamente los grupos que nos sirven para hacerlo así. Un ejemplo de esto es, vamos, la escuela en línea, ¿no? Si nosotros pudiéramos, por ejemplo, preguntar a los alumnos de telesecundaria, a los alumnos del bachillerato abierto o a distancia de la Ciudad de México, cómo les va o más bien cómo les vino toda esta cuestión de la educación en línea o el e-learning mal llamado quizás aquí en México por esta pandemia del COVID-19, pues a lo mejor su experiencia es así como muy distinta a la de nosotros, ¿no? Yo les hacía el comentario muy a la mano, ¿no? De que yo las primeras 2 semanas no lo creía. Yo dije, vamos a regresar el 30 de mayo y vamos a trabajar al 100. Perdón, el 30 de abril, ¿no? Y pues cuando es mi sorpresa que no, y que al contrario, teníamos cosas más fuertes presente o frente a nosotros como el terminar el semestre de esta manera. Y entonces, bueno, quizás pude relajar un poco la situación y observarlo de una manera distinta. Entonces, siempre tenemos que encontrar que ante una variable
que se presenta, por ejemplo, de manera extraña, como es la aparición de un virus, que sabíamos que iba a llegar en algún momento porque hay estudios históricos que así lo demuestran y va a volver a pasar o sucedió, quizás a ustedes les pasó en la primaria con la H1N1 y que bueno, pues ahorita como que a ustedes les impacta quizás un poquito menos en función a la manera en la que se entiende o se percibe este trabajo. Ajá. Aquí vemos, por ejemplo, los métodos de investigación de cómo se pueden probar las hipótesis en función del aislamiento de variables. Si yo quisiera o pudiera entender que una variable se da de manera sincrónica o en sincronía o con un tipo específico de relación, pues ahí veríamos la posibilidad inmediata de encontrar la relación entre la causa y el efecto. Si una variable social, como por ejemplo la pobreza, desde una perspectiva dependiente, que pues yo no puedo eh, hacer mucho, porque pues apenas lo voy a investigar, ¿por qué la gente es pobre? Pues entonces tendríamos que analizar de lo que yo puedo controlar si la pobreza se origina por cuestiones culturales, por cuestiones sociales, por cuestiones demográficas, por cuestiones educativas incluso. O sea, ¿qué es lo que hace a una persona verdaderamente pobre? ¿Es una cuestión económica? Puede ser. ¿Cuáles son los artículos que puede o no puede comprar? Si es una cuestión educativa, ¿hasta qué nivel educativo puede llegar a alcanzar? O bien, ¿cuál es la calidad de ese nivel educativo que se le está brindando? O puede ser una cuestión, por ejemplo, pobreza alimentaria. O sea, una persona es pobre por el tipo de alimentación que tiene. Si solo come frijoles, tortillas y chile, pues es una persona pobre, ¿no? O si tiene posibilidades de comprar más, ¿cómo yo puedo controlar, describir y sobre todo manipular esas variables independientes que me ayudarían a evitar que la pobreza se siguiera desarrollando en esa población con esas personas en específico, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los programas incluso sociales o económicos que pudieran beneficiarles más? Ajá. Pero si yo nada más llego y digo, esta gente es pobre porque de acuerdo al libro tal y a la teoría tal y desde... O sea, solamente estoy dando una explicación que a mí me satisface o me satisfizo en algún momento del tiempo. No estoy hablando de algo que sea real para el cambio que se necesita. Es una visión positivista de la historia, es una visión positivista de la ciencia en donde lo que nosotros hacemos tiene que servir, porque pues de ahí vivimos, ¿no? Y bueno, continuando con esto, los métodos tienen que ver, voy a pasarlo un poquito, por ejemplo, a la cuestión de la construcción de la teoría, ¿no? Teorías formales o tentativas para entender por qué ciertos sucesos o procesos ocurren como ocurren. Por ejemplo, ¿por qué la gente protesta? ¿Por qué la gente levanta la voz, levanta las manos, por ejemplo, en Chile por la educación, en Francia por los derechos laborales o en México por la selección nacional el día que gane nos ponemos en el ángel? O sea, ¿cuáles son esos fenómenos que se dan en los seres humanos, en los grupos de seres humanos que avientan ciertas conductas para verlas o entenderlas desde una perspectiva que puede estar originada en diferentes epicentros? Ese es el trabajo de la psicología social. Términos específicos a esto, bueno, la teoría sobre un aspecto, por ejemplo, del comportamiento, la predicción o el uso de hipótesis para saber si puede estar relacionada o no relacionada con un tipo específico de variable, la confianza que tenemos en esa teoría, si es que esta se aprueba, se rechaza, o bien si tiene que modificarse de acuerdo a las características que tiene cada una de ellas en su trabajo, ¿vale? Entonces, vamos a terminar esta parte, son las generalidades de la psicología social. El día de mañana vamos a trabajar a dos teóricos, específicamente a Kurt Lewin y a Enrique Pichon Rivière. Les agradezco mucho su atención, que tengan una excelente tarde. Recuerden que el material lo compartiré en el Drive, así que vayan estudiando, vayan revisando estos videos, vayan revisando sus clases para que podamos trabajar el formulario dentro de 3 semanas. Que estén muy bien, que tengan muy buena tarde. Gracias. Gracias.